Cuando escudriñamos las parábolas, conocemos y entendemos el pensamiento de Dios. Y yo no sé usted, pero dentro de las cosas más bonitas es pensar como Dios piensa. Pensar como Dios piensa. ¿Por qué? Porque si tu pensamiento es bueno o está basado en la palabra, tus acciones van a ser de la misma manera. Así que conocer las parábolas por medio de lo que el Señor ilustraba es importante. Así que vamos a tratar de esforzarnos en prestarle atención y que desde luego más de alguno pues diga, pastor, esa parábola ya me la sé. Pero la palabra es maravillosa que si la vuelves a escuchar, hay algo también que el Señor te pueda volver a transmitir. Así que vamos a ir a Dios en oración y que Dios sea glorificado. Amén. Amoroso y buen Dios, le damos las gracias, Señor, porque es bueno. Gracias por la bendición que nos permites como iglesia local de poder congregarnos, Señor. Gracias porque el congregarse forma parte de tu buena voluntad. Hay lugares establecidos para glorificar, exaltar, honrar tu nombre, Señor, donde se expone tu palabra, donde esperas que tu pueblo se reúna, Señor, con un corazón dispuesto a ser enseñado. Ayúdanos, Señor, tener un corazón humilde para que cuando escuchemos tu voz, escuchemos tu palabra, tu enseñanza, tu consejo, tu exhortación, tengamos esa buena actitud, Señor, de tomarte en cuenta. Bendícenos, ayúdanos, perdona y limpia nuestros pecados, límpianos de toda maldad, Señor. Ayúdanos a estar bien delante de ti y, Señor, nos ponemos en tus manos, pidiéndote de tu bendición espiritual. Y esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo. Saben, me gusta mucho la palabra cuando empezamos a conocer al Señor porque nos enseña tantas cosas. Él no solo sanaba a los enfermos, sino que Él mismo era la vida que el enfermo necesitaba. Jesús no solo predicaba el Evangelio, sino que Él mismo es el Evangelio. El Señor Jesús no solo predicó de vida eterna, sino que Él es la vida eterna. Y en cada enseñanza el Señor estaba hablando de su persona, de sus atributos, de su carácter, de sus obras, y tenían que entender de que cada enseñanza estaba fincada plenamente en la persona del Señor Jesús. Por favor, Mateo capítulo 13. El Señor, aquí observamos una parábola, ese método sencillo y práctico que hasta un niño podía entender. Me llama la atención, en esta semana le hablaba a una pequeñita en una familia de forma dramatizada y estaba así y le hacía preguntas en base a lo que le enseñaba y contestaba, decía que le quedaba lo que... Y a mí me ponía bien contento porque, digo, este método funciona, el dramatizar y modular la voz y los niños te prestan atención. Y bueno, el Señor usa un método, el método de las parábolas, método sencillo, práctico, que hasta un niño, incluso una persona sin estudios, puede comprender y podía comprender. Lo interesante es que por medio también de las mismas, el Señor evitaba a que los fariseos quienes le seguían tomaran partida para juzgarlo. Aunque era un método profundo y práctico de verdades abstractas, al mismo tiempo una parábola no podía ser utilizada en un tribunal para juzgar al Señor. Eso me habla de la inteligencia del Señor. ¿Por qué? Porque no podía el juez dar una interpretación sin ver quién la pronunciaba o quién la enseñaba. Y eso es algo maravilloso. De la misma forma, vamos a Mateo 13, del verso 1 al verso 8. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas, y así me gusta, muchas cosas. ¿Por qué?
muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí viene la parábola que será enseñada, he aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. El Señor usa en esta parábola al sembrador. ¿Por qué usa el Señor el sembrador? Bueno, pues resulta que mucha gente que le seguía era sembrador. Usa una forma práctica y sencilla de algo cotidiano, de algo que se llegaba a practicar en la región, y en base a la región usaba las parábolas. De tal manera que usa el sembrador que había salido a sembrar. Verso que sigue, 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Interesante, cuando estudiamos las costumbres judías, la manera y la forma y el estilo de sembrar no es como hoy en día. Hoy en día tienes que hacer un pequeño huequito, pones la semilla. En ese tiempo era esparcir. Esparcir. Por eso la palabra lo expresa así. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Alguna caía junto al camino, y aquella que caía en el camino, dice, y vinieron las aves, ¿y qué hicieron? Y se la comieron. Verso 5. De esa semilla esparcida, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Había pedregales en ese terreno donde caía la semilla. Verso 6. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. A una se la comen las aves. La segunda, ¿qué pasó? Se secó. ¿Por qué se secó? Porque no había raíz, no había profundidad. Algo le obstruía. ¿Qué le obstruía? Las piedras. Las piedras le obstruían a que la semilla echara raíz con profundidad. Nace, sale el sol, ¿y qué pasa? Se seca. Verso 7. Tercero, y parte cayó entre espinos. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron. Esa semilla también cae en tierra, también cae, al igual que la que cayó en el camino, al igual que la que cayó en pedregales, pero hay otra que cayó entre espinos, pero como eran espinos, los espinos que hicieron, al quedarse pequeña, la plantita de esa semilla, que hicieron, la ahogaron. La ahogaron. La primera, las aves se la comen. La segunda, se secan. Y la tercera, interesante, hermanos, que el resultado de estas tres semillas que fueron esparcidas sobre el terreno fue el mismo resultado. Fue el mismo resultado. ¿Por qué? Porque una se la comieron, la segunda se quemó y la tercera se ahogó. Tuvieron el mismo resultado. ¿Cuál fue el resultado? Que nada produjo, no creció, no dio fruto, porque apenas algunas ni siquiera habían nacido, ya se la comieron las aves, se seca y se ahoga. Las tres tuvieron el mismo resultado. En el verso 8, pero parte cayó en buena tierra. Yo no sé si de pronto has sembrado alguna plantita, alguna flor, alguna matita de chile, de maíz, de alguna papayita, no lo sé, por ahí a las orillitas de tu casa, y de pronto observas, si tú la riegas, si tú la abonas y estás al pendiente, te va a dar un buen fruto. Pero también creo que nosotros somos testigos de que todo aquello que se siembra en una tierra pedregosa o en tierra muy dura, esa planta va a nacer quizá, pero cuando sea el tiempo de producir, no te va a dar esa papaya que quieres, esos elotes o esos chiles o esos chayotes, no lo sé.
Si has tenido la experiencia, desde luego necesita una semilla ser atendida, abonada para que dé su fruto. Miren el 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, ¿qué dice la palabra? Para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, el Señor está aquí expresando algo hermoso, una parábola, es una comparación. Está mostrando una verdad desconocida. Está mostrando una verdad profunda. Está mostrando una verdad abstracta. Está mostrando la realidad de lo que Él está presenciando. Está enseñando con objetivo, con propósito. En esta hermosa y bella parábola el Señor presenta 4 terrenos, de los cuales cada uno de nosotros representa uno. Espero en el Señor que salgas analizándote y examinándote qué tipo de terreno estás representando. La Biblia es tan hermosa que se interpreta así sola y ella misma expresa esta parábola. Interesante, si usted le presta atención a la palabra, va a salir comprendiendo y entendiendo la palabra, pero va a salir y entendiendo qué terreno es usted. Entenderá una verdad hermosa. ¿Por qué el Señor usa esto? Bueno, era su método, enseñaba muchas cosas y eso es algo interesante. Por medio de las parábolas la gente identificaba. Yo le hago una pregunta, si usted identifica qué tipo de terreno es, ¿tendría la humildad de decir yo estoy en ese terreno? Es interesante esto. Al Señor le seguían todo tipo de personas. Y así se ha compuesto, ¿saben? Las iglesias de eso se componen, de 4 tipos de personas. Y analizando la parábola hay un quinto. Y es ahí donde quiero que me presten atención, porque probablemente no has escuchado algo adicional a esto que el Señor nos está compartiendo. Quería que el mismo cristiano se identificara. Yo te hago una pregunta. ¿El Señor conoce qué tipo de terreno eres tú? ¿Y tú conoces qué tipo de terreno? Si lo conoces, qué bueno. Y si no, y si tienes dudas, qué bueno que has venido a esta enseñanza. ¿Para qué? Para que el Señor en su bondad te muestre qué terreno estamos siendo. Vamos por favor a analizar esto. Mucha gente le seguía, mucha gente. Esa semilla, la primera semilla, cae junto al camino, vienen las aves. Esta segunda cayó en pedregales, la tercera es ahogada y la cuarta cae en buena tierra. Interesante esto, hermanos, vamos a analizarlo con más calma. El tercer terreno habla de los espinos y eso es algo interesante porque la Escritura nos habla de 4 respuestas. La primera, que fue caída entre espinos, nos habla de que esa semilla no tuvo una respuesta en lo más mínimo. La segunda, que cae entre pedregales, habla de aquella persona que cuando escucha la palabra sale emocionada y sale así, oh, esta semana seré diferente, seré distinto. Y apenas llega el lunes, martes, miércoles. ¿No te ha pasado eso? Que sales con ganas de decirle no a las cosas contrarias al plan del Señor, no a las cosas contrarias a la voluntad de Dios, y de repente ya estás haciendo lo que no tenías que hacer. Eso es cuando únicamente nos emocionamos. En las iglesias hay gente
que escuchan la palabra, pero pareciera que cae donde está el camino, que viene el ave y se la come. ¿Saben qué? Es interesante. Hay gente que no le es para nada útil la palabra porque no la toma en cuenta, no la aprovecha, no le es como esa palabra útil. Y yo no sé usted cuando va a la iglesia, mas sin embargo, lo que sí sé es que en las iglesias hay personas que escuchan la palabra nada más por escucharla. Ese es el terreno donde la semilla cae junto al camino. La palabra rebota. Están aquí. Sí, están aquí, pero la palabra no cae, no germina esa semilla. No hay ninguna respuesta, para nada. Tan es así que así como entran, así salen. ¿Te pasa eso? Así como entran, así salen. No hay en la más mínima respuesta. No hay nada, nada, nada. Hacemos de la vida cristiana algo religioso. Algo de cada domingo, algo de 10 de la mañana, algo de levantarse y cantar, pero cuando escuchan la palabra, no la tomamos en cuenta para nada. Donde muchas veces los templos se vuelven solamente un club donde venimos a socializar, pero no a prestarle atención a la palabra. El segundo, hay una respuesta emocional. Sí, emocional, escuchaste el mensaje, te pareció atractivo, te pareció bueno, te pareció sabio, te pareció inteligente, mas sin embargo es tu emoción. El tercero, de aquella semilla que cae en un terreno donde crecen los espinos y la hoga, nos habla de una respuesta mundana, donde la palabra sí la escuchas, pero te es más valioso y más importante lo que está allá afuera. Sí, te es más valioso y más importante y tiene más valor y que se vuelve tu tesoro lo que está allá afuera. Y esto sucede en las iglesias. Sí estoy en la iglesia, sí voy a la iglesia, sí sirvo en la iglesia, pero lo que más amo es lo que está allá afuera. Y también tiene una mala respuesta. Analizando esto, hermanos, ¿de qué tipo de terreno es usted? Escuchemos y analicemos esto. ¿Cuántos estamos realmente aquí tomando en cuenta la palabra, lo que se enseña, lo que se predica, y cuántos realmente estamos tomando en cuenta el mensaje de decir yo soy el terreno tal? El sembrador salió a sembrar, pero no siempre la semilla dio el fruto, porque algunas semillas cayeron en terrenos que no son productivos. Vamos por favor a estudiar esto, verso 19. ¿Ya están ahí? Verso 18. 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Cuándo qué? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿dónde, hermanos? ¿Quién arrebata lo que fue sembrado?
Es un terreno que no es para nada bueno. ¿Por qué? Porque así como la escucha, no le presta atención, no la entiende, no le interesa, viene el malo y la arrebata. Y hay personas que vivimos así, escuchando la palabra, no entendiendo, no preguntando, no cuestionando, no investigando, no escudriñando y se quedan con lo que simplemente escuchan. Yo no sé usted si ahorita que está estudiando la Biblia, de pronto hay palabras que no va a entender. Medidas que no va a saber ni cuántos son. La persona que realmente quiere algo más con el Señor busca la forma de interesarse en conocer la verdad, la palabra, y no es meramente una emoción. Hay personas que generalmente a veces vivimos únicamente como el primer terreno, de forma vana. Escuchamos la palabra cada servicio, escuchamos reflexiones, escuchamos tanto contenido, pero simplemente no se cumple el propósito. Esta persona que está en el primer terreno, la semilla, se la lleva el malo, la arrebata. No dejes que el enemigo arrebate lo que hoy escucha. No dejes que el enemigo hurte lo que hoy escucha. ¿Sabes algo? El enemigo va a hacer eso. Va a intentarlo. Lo va a querer hacer con usted, lo va a querer hacer conmigo. Vamos al verso que sigue. Y el que fue sembrado en pedregales, ¿qué pasó con este? Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, contento. Mas sin embargo, en el verso 21, pero no tiene raíz en sí. ¿Cómo te das cuenta cuando hay raíz, cuando viene una tempestad, en tiempo de huracán? Se nota realmente qué árbol tuvo buena raíz. Es interesante que en el último huracán que hubo había árboles tan grandes, tan frondosos, tan enormes, y aunque eran tan grandes, cayeron. Y había otros más pequeños que no eran tan ostentosos, tan grandes, y se mantuvieron. ¿Y saben cuál fue la clave en esto? La raíz. Y de pronto en las iglesias nos llenamos así. Hay gente que aparentemente se ve como alguien grande, como alguien ostentoso, como alguien que lo sabe todo, como alguien que es sabio, pero no tiene una raíz sólida en las cosas del Señor. Y te das cuenta cuando viene el problema, cuando viene una situación, apenas le llega la prueba y ¿saben qué pasa? Se va. De la misma manera que sucede con la naturaleza, donde de pronto hay aires y te das cuenta cuál es el árbol que sí tiene buena raíz. De la misma manera, Dios permite situaciones en su iglesia para ver quién realmente tiene buena raíz. ¿Quién se mantiene firme? ¿Quién se mantiene constante? ¿Quién es inmovible? ¿Quién está realmente con los ojos puestos en el Señor? Y eso sucede y es importante que suceda. ¿Por qué? Porque podemos, como el segundo terreno, en el verso 21, pero no tiene raíz en sí. Hermanos, habemos personas que no tenemos raíz. Y la aparente raíz que hay es tan pequeña que si viene un viento, una situación complicada, difícil en tu vida, te vas a secar. Los problemas te secan, los problemas te agobian, los problemas te desaniman y terminas yéndote de las cosas del Señor. Porque no tenemos raíz. No siempre que observes a una persona que está en las cosas del Señor, creas que tiene buena raíz.
Te das cuenta que hay buena raíz cuando es puesto a prueba en cuestiones que le pasan en la vida. ¿Saben algo? Cuando las cosas están bien, cuando de pronto no tengo problemas, cuando de pronto no hay aflicción, cuando hay trabajo, cuando hay abundancia, cuando tengo en el refri qué comer, mantenemos fidelidad al Señor. ¿Dónde te das cuenta si realmente le eres fiel a Dios? Cuando no hay cosas a veces que de pronto tenías. Es ahí donde te das cuenta. Empieza el lloro, empieza la queja, empieza la murmuración, empieza el desviarse, empiezas a vivir una vida que refleja poca raíz. Entonces, ¿dónde estaba tu raíz? Entonces, ¿dónde estabas conectado? Entonces, ¿de quién manaba todo lo que hacías? ¿Dónde está tu raíz? ¿Qué tipo de terreno eres? En el buen terreno, la raíz crece y crece con profundidad. En el segundo terreno muestra que hay poca raíz. Mientras las cosas están bien, obsérvalo. Mientras mis hijos me respetan, soy el padre ideal. Mientras mi esposa se sujeta, soy el esposo correcto. Mientras mi esposo es correcto, yo le amo. ¿Te das cuenta de lo que eres realmente cuando estás en problemas? Cuando alguien te ofende, cuando alguien te critica, cuando alguien quiere afectarte, cuando alguien te falla, cuando algo sucede en tu vida, ahí te das cuenta lo que realmente somos. Puedes decirme que eres una persona correcta, qué bueno. Puedes decirme que eres una persona honesta, qué bueno. Amorosa, que perdona, misericordiosa, que eres santa, qué bueno, maravilloso. Pero hasta que estás en estrecho, se asoma y se deja ver tu raíz. Si eres ese tipo de cristiano que mientras las cosas están bien, mientras la gente te trata bien, mientras todo está perfecto, estás bien, y cuando las cosas cambian, empiezas a titubear y a cambiar, entonces me habla de una raíz tan pequeña. Habemos cristianos con raíces pequeñas. Obsérvalo. Con cosas tan insignificantes, tan pequeñas, si me habló, no me habló, me saludó, no me saludó, me miró, no me miró, o sea, con cosas tan pequeñas te das cuenta de las pequeñas raíces que existen en las iglesias. Observa, exprésale algo a una persona y de pronto observas cómo reacciona. Tienes a veces raíces pequeñas. Rápido te entristeces, rápido te enojas, rápido gritas, rápido maldices, rápido piensas mal, rápido criticas. Son raíces pequeñas. Y eso hay en las iglesias. Personas que no tienen suficiente raíz. Cuando la persona está afincada meramente en Cristo y vive por fe, no hay palabra que le haga titubear. ¿Crees que me desanima que de pronto tu actitud, tu arrogancia, tu soberbia, tu altivez, tu falta de sujeción, crees que hay una parte en la que pueda desanimar? Necesitamos raíces profundas. De lo contrario, apenas sucede algo y ya cambió tu forma de pensar. ¿Sabes algo? Me da gusto que alabes al Señor, que te congregues, que sirvas. Pero lo que realmente somos es lo que mostramos cuando tenemos problemas. Y eso somos.
Las personas que estaban con Jesús, el Señor, eran personas, algunos no entendían la palabra, por eso enseñaba en parábolas. Otros la entendían un poco, mas sin embargo no echaban raíz. En el verso 21, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. En otras palabras, de mecha corta. No me digas algo porque me enciendo. Eres una persona inmadura. No se metan conmigo porque me encuentran persona inmadura. No me tientes porque caigo, persona inmadura. Te cuentan un chisme y andas divulgando, persona inmadura. ¿Dónde está tu madurez? De la que generalmente a veces decimos, a alguien le falla el Señor y lo que hacemos es pisotearlo, persona inmadura. No se hace lo que yo quiero, me voy de aquí, persona inmadura. Tienes dos trabajos: o tomar en cuenta el Señor o hacer tu propia voluntad. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. No duran en la vida cristiana, congregándose, no duran, manteniendo su fe, no duran, haciendo las cosas que a Dios le agradan, no duran. Y me gustó esta palabra, sino que es de corta, ¿qué? Duración. ¿Cómo es tu raíz? Pues al venir la aflicción, hermanos, o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué pasa? Tropezamos. Hermano, ¿te estás dando cuenta realmente si eres maduro o inmaduro? A veces somos congregaciones inmaduras, en su mayoría. En su mayoría somos inmaduros. Duramos más tiempo en una enseñanza sentados que en estar a veces actuando de forma equivocada. Actuamos de forma inmadura. Analiza qué tan maduro eres y cómo está tu raíz, cómo te pones cuando las cosas cambian. En el punto 3, vamos al verso 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es otro. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. El que oye la palabra. Pero, ¿qué pasa? El afán de este siglo. ¿Sabes a qué se refiere el afán? Las muchas ocupaciones, las responsabilidades que de pronto tomas o adoptas cuando sabes que puede ser un tiempo en el que podrías dedicárselo al Señor. Te saturas tanto que no tienes tiempo para Dios. Te llenas tanto la cabeza de cosas, menos de la palabra de Dios. Trabajas tanto, menos en la obra de Dios. Solo recibe la palabra y ese es el terreno donde la semilla cae entre espinos. ¿Qué pasa? Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo corretea las cosas de este siglo, lucha por las cosas de este siglo, trabaja por las cosas de este siglo. ¿Es malo trabajar por las cosas de este siglo? No. Pero aquí habla de un afán, de un trabajo constante y de un seguimiento constante, de un pesar constante en todas las cosas que ofrece este mundo. El afán. Y puede hablarse de cosas materiales, pero
Puede haber cosas tan sencillas en casa que eviten que le dediques 10 minutos, 20 minutos, media hora a la oración. Puede que tengas que quizá evitar un poco algo de lo que está sobrecargado. Quita un poco de eso que traes como afán. ¿Saben algo? Las iglesias también hay gente muy afanada por las cosas materiales. Prosperan allá afuera, crecen allá afuera y logran tantas cosas allá afuera, pero en lo espiritual, no crecen. Siguen siendo el mismo cristiano de hace un año. El afán de este siglo los ha atrapado. Yo no sé que estés luchando, hay gente que ciertamente tenemos que trabajar. La Biblia enseña que el que no trabaje, que no coma, pero aquí la palabra afán habla en esa acción desmedida en la que de pronto piensas en tantas cosas menos en el Señor. En el afán de este siglo. ¿Y sabes algo? ¿Y el engaño de qué? De las riquezas. Muchos serán ricos, adinerados y tendrán tantas cosas en esta vida, pero no son ricos para con Dios. Para con Dios son personas pobres. Y también ahí está este tercer terreno. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ciertamente escuchan la Biblia, ciertamente van a un servicio, ciertamente le cantan a Dios, pero apenas salen y trabajan más para este mundo que para el reino del Señor. Esta persona, entre servir a Dios y entre trabajar para sí mismo, no tiene comparación, porque para él está primero el afán, el dinero, la riqueza, los bienes. Y saben algo, uno como pastor se da cuenta de esto. ¿Quién puede ir y decirle, hermano mío o hermana, me puede apoyar con algo? Ya tienes la respuesta casi de aquel que te va a decir que no. Porque no piensa ni tantito en decir, déjeme pensarlo, déjeme ver qué puedo hacer en mi trabajo. Quizá pida un permiso, quizá abra un espacio, salga más temprano. No. Como pastor te das cuenta quién está afanado. Al Señor le seguía gente que estaba afanada. Que probablemente estaba ahí con el Señor, pero estaban pensando más en qué habían dejado de hacer, en qué habían dejado de producir, en qué venta probablemente o en qué organización, no sé, o en qué lo que hacían. Ellos eran sembradores, ellos eran pescadores, o quizá que dejé de ir a pescar hoy, probablemente hubiera pescado y estoy aquí con el Señor. Hay veces el mismo día, el día donde glorificamos al Señor, cuando dependa de ti, mi hermano, no lo ocupes. Entrégaselo a Dios, dedícaselo a Dios. Y el engaño, porque dentro de las cosas que hace el enemigo es engañarte con las riquezas. Y eso hace que se ahogue la palabra que es sembrada en ti. Y se hace infructuosa. Vacíos en sus corazones, distantes del Señor, alejados de Dios. Yo no sé cómo quieras vivir la vida, pero de las cosas que traen satisfacción interior, espiritual, son las cosas del Señor. Definitivamente. Hermanos, toma en cuenta, no sé si este tercer terreno forme parte de tu vida.
El trabajo. ¿Estás trabajando en la obra? ¿O te gustaría trabajar en la obra? ¿Estarías dispuesto a quitarle algo en tu horario, en tu tiempo laboral, como para dedicárselo a Dios? ¿Sí? Sería bueno que consideres esto. El cuarto, hermanos, el cuarto terreno, vamos al verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y la palabra oye tiene que ver con oír con inteligencia, guardar, prestar debida atención, y de eso también están compuestas las iglesias, que están al pendiente de lo que se está enseñando, que no quieren que se les pase nada. Y este cuarto está al pendiente, escuchando con atención, prestando atención, meditando y reflexionando en lo que se está enseñando. Y este es el cuarto terreno, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. No solo está dispuesto a escuchar, sino está dispuesto a obedecer. Y en esta mañana sé que así como habrá gente que va a salir como entró, también sé que va a salir gente que va a decirle a Dios, quiero más de eso. Quiero ser como el cuarto terreno. He actuado como el primer terreno, he actuado como el segundo, he actuado como el tercero, pero ya no quiero ser igual. Quiero ser como el cuarto terreno, como esa persona que oye y entiende la palabra, comprende la palabra, examina la palabra, disfruta la palabra, se deleita en la palabra, se goza en la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y este es el que oye, él sobre todo el que toma en cuenta a Cristo como su Señor y Salvador. Esta persona le ha abierto su corazón a Cristo. Esta persona ha considerado a Cristo. Esta persona ha dejado que Cristo entre en su vida. Y no solo eso, se ha dejado enseñar por el Señor, moldear por el Señor, corregir por el Señor, instruir por el Señor, exhortar por el Señor. Y esta persona que está dispuesta en cada enseñanza a decir, yo quiero más de esa enseñanza, quiero obedecer la palabra, y viene con un corazón dispuesto, ahora qué me va a decir el Señor, pero lo que sea que me diga, quiero obedecerlo. Quiero tomarlo en cuenta. A mí me agrada y me llena de gozo de pronto saber que hay hermanos o hermanas que llegan a pedir incluso sus vacaciones. ¿Saben cuándo? Cuando hay trabajo en la iglesia. ¿Saben por qué lo hacen? Han sido terrenos donde la semilla ha germinado y está dando fruto. Y gloria a Dios por esas acciones maravillosas de decirle a Dios, sí a Dios y no a mí mismo. Pudiendo estar quizá ese día o esa semana o esas 2 semanas, el tiempo que sea, estar descansando, estar con la familia, irse de viaje y hacer otras cosas, prefieren estar sirviendo en la obra del Señor. Tengo el testimonio de un hermano que cuando llegué a la iglesia, había actividad, estaba al frente de cierto ministerio y veía cómo se apuraba tanto porque quería llegar a servir al Señor. Y recuerdo, decía, ¿sabes qué? Me ayudas y vete por los bolillos y vete por... Y era algo precioso y es algo emocionante de ver de pronto gente que sí está en el trabajo, sí está enfocado, pero tiene en su corazón y tiene en su mente que hay un tiempo de adorar al Señor.
y hace lo posible por estar en las cosas de Dios. Sin embargo, también ahí está el otro extremo, que muy difícil pediría un permiso por estar en un evento espiritual. Y eso radica por el tipo de terreno que somos. Mas este cuarto terreno y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y eso es algo hermoso. Esta persona está refugiada en Dios. Esta persona conoce qué es lo más valioso. Esta persona tiene su tesoro en las cosas de Dios. En su corazón está Dios. Lo ha atesorado su palabra. Él encuentra identidad, encuentra gozo, encuentra regocijo, encuentra propósito en las cosas del Señor. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, se mantiene ahí, anhelando estar en las cosas de Dios. Pero ¿sabes algo? Aquí hay un detalle. Hay algo importante que debemos de tomar en cuenta. Dice la palabra así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Anhelaría tanto que salgas entendiendo esto. Entiende la palabra y da fruto. Anhelaría tanto que des fruto, hermano. Y que produzcas a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero aquí hay algo interesante. Hay veces el cristiano únicamente vive del recuerdo. Hay veces el cristiano recuerda cuando dio fruto, y yo recuerdo en aquel tiempo donde di fruto y éramos así, hacíamos tantas cosas, organizábamos, y qué padre. Y qué bonito que de pronto el cristiano haya sido y sea el cuarto terreno donde empezó a dar fruto a 30, ¿a cuánto? 60, a 100, a 30 y a 60. Y qué bonito es esto, hermano. Sin embargo, hay quienes fueron, sí, fueron, y se quedaron con un recuerdo, viven con un recuerdo, con una experiencia de hace años. Cuando deberías demostrar hoy el fruto que realmente hay en tu corazón. Porque hay quienes sí dieron fruto a 100, a 60 y a 30, pero hay quienes lo dieron a 100, a 30, a 60 y a 30, y hoy en día, ¿saben qué están dando de fruto? Nada. Cuando de pronto la vida cristiana, nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con Dios se empieza a descuidar, puede que sí en algún momento de tu vida hayas tenido días y momentos de victoria, momentos de gloria, momentos de bendición, pero la vida cristiana consiste en que toda la vida reflejemos una vida llena de fruto. Me acuerdo cuando predicaba, me acuerdo cuando servía, y ¿saben algo? Hay quienes probablemente, sí, ciertamente el problema de salud o cualquier otro problema puede ser el factor por el cual ya no estén dando fruto. Pero por otro lado hay quienes usan la enfermedad, usan la edad como una plena excusa para no estar sirviendo en las cosas del Señor, y prefieren estar fuera de la iglesia haciendo recuerdo nada más de las cosas que en algún momento hicieron. La vida cristiana no consiste en tener momentos de victoria, sino en vivir momentos de fidelidad, dando fruto todo el tiempo, a 100, a 60 o a 30.
El problema es que hay muchos cristianos hoy en día que fueron algo en algún momento y que hoy en día no solo algunos ya no están dando fruto, sino que han retrocedido tanto que en vez de dar buenos frutos, ¿saben qué están haciendo? Haciendo todo lo contrario. Si no cuidamos nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con Dios, no solo puedes bajar de 100 a 60 o de 60 a 30, sino puedes bajar de 30 a nada. Y peor aún, puedes bajar de 30 a nada y de nada a frutos de iniquidad, problemas, pensamientos de iniquidad y impiedad. Debemos de cuidar nuestra relación con Dios, los que están en el cuarto terreno. No vivir del recuerdo, sino vivir en una fidelidad constante y mantener ese fruto digno de arrepentimiento que glorifica y exalta al Señor. Hoy en día, de pronto ya no están aquellos hermanos que sirvieron a Dios reflejando mucho fruto. Hoy en día, después de muchos años, ya no aman, ya no perdonan, ya no ayudan, no son misericordiosos, no son clementes, no son amorosos, no son honestos, no son íntegros, no son rectos, no somos temerosos, no somos lo suficientemente leales para con Dios. Y en vez de mostrar buenos frutos, estamos mostrando frutos que no son del Señor. La vida cristiana, nuestra relación se debe de cuidar. Velemos por nuestra propia vida para dar frutos buenos, espirituales, dignos de arrepentimiento en todo tiempo. De lo contrario, puede que haya sido alguien, pero tu vida sea completamente distinta. ¿De qué sirve decir de pronto, yo estuve desde que se hicieron ciertas cosas y tu vida y mi vida hoy en día ya no son aquellas cosas que decíamos? Y eso me habla de un constante cuidado de nuestra vida espiritual. Mantenerse firme, seguir echando raíz. El tiempo para echar raíz no termina. Siempre y cuando haya vida, hay tiempo de seguir creciendo en el Señor. Y quiero mostrarte un ejemplo. El cristiano que dio a 100, a 60 y a 30, también puede estar dando a 30, 60 y a 100 acciones crueles, impías en la carne, si no tienes cuidado de tu vida espiritual. Si no tenemos cuidado de nuestra vida espiritual. Y de eso también se componen las iglesias. De gente que fue de mucha bendición en su tiempo. Y de que después de varios años ya no refleja lo que un día fue. Y es ahí donde debemos de tener cuidado. Y no solo vivir de un recuerdo, sino de vivir en una constante fidelidad al Señor. Y si de pronto tu vida se ha desviado, veamos qué dice la palabra. Vamos al primer libro de Reyes. Capítulo 3, verso 7. Hay un pasaje que me gusta mucho. El que piensa estar firme, ¿qué dice? Dice un pastor, el que piensa estar firme, el que se siente firme, el que dice, yo no ¿cómo crees? No, lo puede hacer el hermano, la hermana, el joven, yo no. El que piensa estar firme está a punto de caer porque tiene el ego y la soberbia por encima. Por eso debemos de tener cuidado. Vamos al primer libro de Reyes 3, verso 7. Hubo un personaje que dio mucho fruto, hermano.
demasiado fruto. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Verso 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Verso 9, denle lectura. Da pues. ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Fíjense lo que dice Salomón. Esta es la historia de Salomón. Cuando es establecido como rey, él tiene un sueño y demás, y en ese sueño y todo lo que pasa en él, fíjense lo que sucede. En el verso 9 le pide a Dios, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Y saben por qué lo decía? Porque no quería equivocarse. Porque amaba a Dios, amaba al pueblo. Fue una persona espiritual. Dice la palabra que cuando él oró, la gloria de Dios fue manifestada en el tabernáculo y todo el pueblo se asombró. Salomón tuvo días buenos, días gloriosos, días únicos. Se vivió el tiempo de oro en Israel, en el tiempo de David, tiempo de Salomón. Lo mejor que ha experimentado Israel fue en el tiempo de David y Salomón. Tiempos de gloria. Nunca jamás se ha vuelto a construir el templo que hizo Salomón. Todo era glorioso. Su sabiduría, todo lo que logró, su dominio, su poder, su fama. Y esto agradó al Señor. Tuvo días gloriosos. Verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, entendimiento para juzgar al pueblo. En el verso 9, vamos a 9, me encanta esto. Y así nos encontramos cuando empezamos en la vida cristiana. Señor, quiero obedecerte, Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor, quiero hacer lo correcto, Señor, no me quiero equivocar, Señor, quiero exaltar tu nombre, Señor, quiero honrarte, quiero estar en tu plan, Señor, y podemos estar en la vida cristiana como Salomón en un principio, anhelando dar fruto, anhelando estar ahí para la gloria del Señor. Y Salomón, me gusta lo que dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Sí, bueno, sí. Y para discernir entre lo bueno. ¿Saben qué no quería él? Equivocarse. ¿Cuántos de nosotros los cristianos que hemos llegado a la fe anhelamos no querer equivocarnos y querer hacer las cosas bien como le agrada al Señor? Entramos en el primer amor, abrazamos el evangelio y estamos ahí fieles al Señor, amando al Señor, tratando de no perdernos un servicio y estamos constantes. Pero apenas pasa el tiempo y dejamos de pedirle a Dios ese discernimiento entre lo bueno y lo malo. Yo no sé cómo fueron tus días, tu primer amor. Pero de verdad es algo hermoso. Es algo hermoso. Y ojalá Dios nos ayude a tener ese primer amor apasionado por Dios. Donde te preguntas, hasta cada vez que te vas a poner una vestimenta, a ver, esto honra a mi Dios. Esta camisa, este pantalón, honran a mi Dios. Esta palabra que salió hoy de mi boca, honra al Señor. Esta acción con la que traté a mi padre, a mi madre, a mi esposa, honra a Dios. Y estás anhelando, estás pidiéndole al Señor que te dé el discernimiento de las cosas que no están bien. Y quieres hacer las cosas de forma tan cuidadosa.
con temor y miedo a equivocarte, a hacer lo contrario. La pregunta es, ¿estás viviendo así la vida? Teniendo ese cuidado intenso de no desagradar al Señor con tu vida. Muchos ya lo hemos perdido. Muchos ya no tenemos sensibilidad. El discernimiento nos da lo mismo. Hablar de la gente, murmurar de la gente, criticar a la gente, hacer cualquier cosa. Minimizamos una ropa que de pronto no es la apropiada. Como quiera lo hacen todos. Como quiera lo hace el mundo. No tiene nada de malo. Hemos perdido la sensibilidad espiritual, adoptando patrones, conductas, hábitos mundanos, y ya no tenemos ese cuidado puro y esencial que es necesario en el cristiano de decir, Señor. Ese temor como el que había en David cuando apenas cortó la punta de su manto. Y dice la palabra que se turbó en su corazón. Eso ya no existe hoy en día en las iglesias. Hablamos desmedidamente, hablamos por todos lados, hacemos obras desagradables. Debería tener temor en las cosas todas que hagan. Y eso me habla de que muchos ya no estamos dando el fruto que Dios quiere que demos. O ya no estamos dando aquel fruto que un día dimos. Hemos bajado del 100 al 60, otros del 60 al 30, otros del 30 ahorita no están haciendo nada. Y peor aún, otros se han bajado tanto que están creciendo en la maldad. Y llevan la maldad. Pasaron de más a menos y unos van en menos 30 y otros hasta el 60 y otros han actuado tan soberbiamente hasta un 100. Yo no sé cómo esté tu vida hoy, pero el Señor sí la conoce. Y conoce mi vida. Y si de pronto, si de pronto examinas tu vida, te vas a dar cuenta si realmente tienes a Cristo en tu corazón, si estás dando frutos buenos, o ya volviste a tu mala vida, a tu vida pasada. En la palabra dice que es lo que así le pidió Salmo, discernir entre lo bueno y lo malo. Hay veces, hermanos, analiza. Hay gente que no tiene cuidado para hablarte. No mide sus palabras, no analiza sus pensamientos antes de expresarse. No tiene cuidado en cómo ver, en cómo mirar, en cómo conducirse. Y de verdad que nos hemos desviado de tal manera que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras hablan de un fruto ya no espiritual. La palabra en el verso 10. Sí, bueno. Verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. ¿Saben qué me gusta aquí? Que la palabra agradó del hebreo yatá significa que alegró a Dios. Me gusta que esta palabra significa que puso contento a Dios. Me gusta que esta palabra también significa que puso gozoso a Dios. Me gusta que esta palabra a Dios le complació. Y eso es lo que hace el cristiano cuando da fruto. Cuando anhela hacer lo correcto, complace a Dios, lo pone contento, lo alegra y también se pone gozoso. Pero esta misma persona que lo puso alegre, que lo puso contento, que lo puso gozoso, fue la misma persona que desagradó en algún momento de su vida a Dios. Analizando el verso 11. En el capítulo 11. Verso 1. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, ¿qué más? A muchas mujeres extranjeras. Vamos por favor al capítulo 11, verso 1.
Otra vez. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teas. Verso 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis, ¿qué? A ellas, ni ellas se llegarán a ustedes. ¿Por qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras. ¿Sabes algo? El problema de Salomón es que inclinó su corazón a mujeres y sobre todo paganas. Mas sin embargo, esto lo dice la Biblia, que iba en contra de la palabra del Señor. Él se inclinó a cosas que le impulsaban su corazón perverso, malo. Y la palabra inclinar aquí es estirar, esparcirse y doblarse, desviarse o adherirse a cosas de las cuales Dios había dicho que no se llegara. Pero ese es el caso de Salomón. La pregunta es, ¿cuál es tu caso? ¿A qué te estás estirando? ¿A qué te estás esparciendo? ¿Hacia dónde te estás desviando? ¿Sobre qué te estás adhiriendo? ¿Qué es lo que te está haciendo apartarte o pervertirte o torcerte? Inclinar. Cuando uno sabe, hermano, debes de saber sobre qué te estás inclinando. Salomón inclinó su corazón a lo que Dios le había dicho, no hagas. No hagas. Así que pídele al Señor en oración, Señor, que mi corazón no se incline a las cosas que no están formando parte de tu voluntad. Ora al Señor, ¿para qué? Para que te ayude a mantenerte firme, a no alejarte, a no apartarte, a no desviarte de hacer su voluntad. Verso 3. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué hicieron, hermano? Eso fue en Salomón. La pregunta es, ¿usted detecta qué es lo que está inclinando su corazón para desviarse de Dios? Detéctelo. En el verso 4, y Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Verso 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Verso 6. E hizo Salomón, ¿qué cosa? Hasta ahí. ¿Y no eso le había pedido a Dios, discernir lo bueno y lo malo? ¿Sí o no? Pregunta, ¿usted sabe qué es lo bueno y lo malo? ¿Usted sabe cuando está pecando? Amén. Sí sabemos. Sí sabemos cuando Dios nos está redarguyendo en el pecado. Sí sabemos. Salomón dio frutos, sí, a 100, a 60 y a 30. El problema es que no solo fue eso, sino que no se mantuvo fiel al Señor. Por eso, si ahorita estás dando fruto, pídele al Señor que te siga ayudando y mantenerte así. Y si de pronto, hermanos, estás dando fruto, ruégale que sea así. ¿Por qué? Ojalá y nunca caiga soberbia en tu corazón, porque hoy estás dando fruto. Yo creo que Salomón nunca imaginó lo que iba a llegar a ser. Y que hoy muchos estén firmes, no significa que ese va a ser siempre su fin. No se trata de un tiempo de victoria, sino de una vida constante en la fidelidad al Señor. Por eso vela por tu alma. Por eso pídele al Señor constantemente, Señor, si probablemente a alguien le ha fallado al Señor, dile, Señor, ayúdame.
Fortalece mi vida espiritual. Guíame en las cosas buenas, Señor, y ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo. Y si de pronto, Señor, he caído y estoy cayendo, te he fallado, ayúdame a volver a ti. Salomón inclinó su corazón tras dioses ajenos, tras dioses paganos. Y por eso es importante el que piense estar firme, mire que no caiga. Si hoy estás en una vida correcta ante el Señor, qué bueno, pero eso no es sinónimo de que toda tu vida pueda ser igual. ¿Sí lo comprenden? Aquel hombre que pidió discernimiento para conocer entre lo bueno y lo malo, terminó haciendo lo malo. Por eso debemos de cuidar nuestra vida espiritual, hermanos. Vela por tu propia alma. Y si de pronto observas a alguien fallarle al Señor con espíritu de mansedumbre, ve, ayúdalo, restáuralo, porque quizá un día puede que estés tú como Salomón. Y si hoy estás bien, sé de bendición ayudando. No sea que en la manera que hoy te conduces con aquellos que de pronto le fallan al Señor, sea de la misma manera que te traten cuando pase algo en tu vida. Por eso dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cegar. Que seas fiel hoy, que es bueno y es maravilloso. Que seas el cuarto terreno que está dando fruto, es maravilloso. Y me encantaría que sí, que fuera siempre así. Mas sin embargo, aún los que han dado fruto a 100 por 1 pueden hacer completamente lo contrario en las cosas terrenales y cosas malvadas. E hizo Salomón, verso 6, lo malo. De pronto percibo gente que alguien se equivoca. Y espérate, ojalá y nunca te equivoques, mi hermano. Porque la manera en que tratas a los demás, un día te van a tratar. Eso no significa ser indulgente y pasar por alto el pecado. Significa restaurar con un espíritu de mansedumbre. Considerándote, como dice la Biblia, a ti mismo. En el verso 6, Salomón se desvió. Y eso nos debe invitar a decirle a Dios, Señor, ayúdame. Dice la palabra que las obras de la carne son adulterio. En Gálatas 5:19. Son la fornicación. Es la inmundicia, es la lascivia, es la idolatría, es la hechicería, son las enemistades, son los pleitos, son los celos, son las iras, son contiendas, disensiones, herejías, son las envidias, son los homicidios, son las borracheras, son las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El problema es que no solo estas personas, las que no heredarán el reino de Dios, las practican. Puede haber cristianos que de pronto ya están en las obras de la carne. Y si de pronto es tu vida, se está identificando, hoy sería un buen día. Miren, vamos al verso 9. Aquel hombre que se alegró, ¿sí recuerdan? Ahora, ¿cómo está? Y se enojó. Y se enojó. ¿Cómo está eso? El mismo que se alegra también se puede enojar. Y se enojó Jehová ¿contra quién? Contra Salomón. ¿Por qué? Todos, fuerte. Que se me hace que ya tienen hambre. Vamos a darle lectura bien fuerte. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido
2 veces, hermanos. Así que, aquel que se alegró con Salomón, también se enojó con Salomón. Y se enojó porque su corazón se había apartado ¿de quién? De Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Hermanos, en la parábola del sembrador hay 4 terrenos. No sé cuál seas tú, pero aún el cuarto, el que da fruto, si no le pide al Señor fortaleza, puede llegar a retroceder y hacer cosas que son completamente contrarias al plan de Dios. Y si de pronto es tu caso, hoy sería bueno que le digas a Dios: Dios, ayúdame. Ayúdame. Bueno, sí, bueno. Sí, bueno, bueno, sí, bueno, sí. Sí, bueno, 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 sí. Sí, bueno. Sí, bueno. Ayúdame. Ayúdame, hermano Beto. Que le pidas a Dios que te ayude, que te restaure, que te limpie. Si de pronto has dejado de dar fruto, si de pronto no estás haciendo nada, o quizá peor aún, te estás alejando tanto del Señor y que desde luego le has fallado con algún pecado, le estás fallando, vuélvete al Señor, el cual será amplio en perdonar. Salomón recibió la corrección de Dios, pero aquel que reinaba en su corazón lo hizo a un lado y él mismo reinó su corazón. Se apartó del Señor y el apartarse fue su perdición. Que estemos ahorita bien no es sinónimo de que así siempre sea. Y tenemos estos ejemplos bíblicos para que estemos velando por nuestra vida espiritual. Así que pídele al Señor que te ayude a mantenerte fiel y que sobre todo tu vida sea una vida que siempre dé fruto. Amén. Que sea ese terreno que produce y que da a 100, a 60 y a 30 por uno. Y que si de pronto ya no es tu caso, dile a Dios: Señor, ayúdame. Ayúdame, quiero hacer tu voluntad. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos las gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra que es maravillosa. Gracias porque siempre nos enseñas, siempre hay algo que aprender de usted. También, Señor, gracias porque nos confrontas con nuestro pecado, con nuestra maldad. Gracias, Señor, porque también nos corriges por medio de tu palabra, mostrándonos nuestras faltas y nuestros errores. Instrúyenos, Señor, en tu palabra y ayúdanos a vivir en el camino de justicia, a fin de que seamos personas maduras en la fe, dispuestas y preparadas para expresar y vivir toda buena obra, Señor. Y usted conoce nuestras obras. Sabe, Señor, qué tipo de terreno somos. Y yo no sé si tengas a Dios en tu corazón, pero no hay forma de dar fruto si no está Cristo en tu corazón. No hay forma de ser una persona que haga buenas obras, que refleje algo bueno, algo agradable a Dios, si no está Jesús en tu corazón. El único que puede ayudarte a dar una vida fructífera es Jesús. Jesús dijo: yo vine a darles vida, a darles una vida en abundancia. Y es por medio de Él, y por Él, y para Él, la manera en que damos fruto. Así que me gustaría hacer la invitación, si hubiese aquí alguna persona que de pronto se ha identificado con el primer terreno, que sí ha ido a una iglesia, pero que no ha tomado en cuenta verdaderamente a Dios o no ha entendido la palabra.
y que hoy ha comprendido parte de esta parábola y quiere algo con Dios. O de pronto quizá es el segundo terreno, que la palabra cae en piedra y no ha echado la raíz suficiente a pesar del tiempo que lleva a veces frecuentando una iglesia. También el resultado de esta segunda es del mismo. Está muerto espiritualmente y necesitas del Señor para que tu raíz sea profunda y para que cuando vengan los problemas, aunque seas derribado, no vas a ser destruido. Necesitas del Señor que te sostenga. Y el único que lo puede hacer es Cristo Jesús. O quizá te identifiques con el cuarto terreno, que los afanes de esta vida, las riquezas materiales, te roban el pensamiento, te roban el corazón y te ocupas tanto de ellas que las cosas espirituales no son una prioridad. Y si te identificas con este tercer terreno, hoy le puedes decir a Dios: Dios, perdóname, porque he puesto las cosas materiales, las cosas de este mundo, las cosas que tienen un valor aquí por encima de las tuyas. Y si hoy quieres a Dios en tu corazón, quieres volverte a Dios, quieres abrirle la puerta de tu corazón y que sea Dios quien te ayude a enamorarte más de las cosas espirituales, también puede ser un buen día. Me gustaría saber si hubiese alguien que no tenga a Cristo en su corazón. Que levante su mano. Quiero guiarte. ¿Habrá alguien que diga: yo quiero a Jesús? Levanta tu mano. Dios te bendiga. Gracias al Señor. Dios es maravilloso. ¿Habrá alguien más que diga: yo quiero a Jesús en mi corazón? Levanta tu mano. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que diga: yo quiero a Jesús en mi corazón? Levanta tu mano. Levanta tu mano. Sé que a veces hay una lucha. Levanta tu mano. Dios te bendiga. 3 manos. Gracias al Señor. ¿Habrá alguien más? Las manos que fueron levantadas, díganle a Dios: Dios, reconozco, Señor, delante de ti que soy pecador. Me identifico, Señor, en estos primeros 3 terrenos, donde tu palabra, Señor, no crece, y mucho menos da fruto. Quiero, Señor, ser el terreno, el cuarto terreno. Pero para que eso suceda, Señor, para que sea una persona fructífera, tengo que abrirte mi corazón. Reconozco, Señor Jesús, que aunque soy parte de los primeros 3 terrenos, si te abro la puerta de mi corazón, puedo ser el cuarto. Señor Jesús, te invito a mi corazón y te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Y ayúdame, Señor, en mis debilidades. Quiero glorificar tu nombre. Dile ahí al Señor: quiero glorificar tu nombre. Quiero exaltar tu nombre. Quiero honrar tu nombre. Quiero ponerte en primer lugar. Y que mi vida refleje un Cristo maravilloso. Señor Jesús, gracias. Perdóname por todos mis pecados. Te acepto como mi Salvador y Señor personal. Sigamos orando. También me gustaría orar por usted, mi hermano. Si de pronto ya tienes a Cristo en tu corazón, pero ya no das, o no estás reflejando una persona, un cristiano, que está dando fruto a 100 o a 60 o a 30, que hoy por hoy ya no hay fruto en ti. Y si hoy has entendido la palabra del Señor, y si hoy has entendido este llamado de que el Señor quiere que des fruto, hoy puede ser un buen día, mi hermano, para que te vuelvas de todo corazón a Dios y vuelvas a retomar aquellas cosas que en algún momento te traían ese gozo espiritual. Y si eres un hermano o hermana que no solo no está dando fruto,
sino que te has vuelto a tu vida pasada. De pronto te has vuelto arrogante, soberbio, falta de amor, grosero con tu familia, que no reflejas un Jesús resucitado. Que hablamos de temor, hablamos de cosas espirituales, pero que nuestras vidas dicen lo contrario. Y que en tu corazón y en tu impulso humano estás haciendo cosas o estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Si de pronto eres del cuarto terreno, me gustaría orar por ti. ¿Sabes algo? El ser humano tiende a fallarle a Dios. David le falló a Dios. Salomón le falló a Dios. Moisés le falló a Dios. Abraham le falló a Dios. Pero había algo especial en ellos. Un corazón humilde que reconocía sus pecados. Y anhelaban alinear su vida con el plan de Dios. Y es lo mismo que debemos de hacer nosotros. Si de pronto como cristiano te has desviado, vuélvete al Señor de todo corazón. Habrá alguien que diga, pastor, ayúdame a orar. Yo como tu pastor, no tengas pena. Dios te bendiga, no tengas pena. Le fallamos al Señor. Le ofendemos todos. Dios les bendiga. Levanten sus manos. Ustedes saben cómo están sus vidas. No estamos aquí por justos, sino por pecadores que necesitamos más de Cristo. Levanta tu mano, mi hermano. Dios les bendiga. Sé que hay manos que reconocen sus pecados, que aún hay humildad en sus vidas para decirle a Dios, Dios, perdóname. David, Salomón, no quiso apartarse de su pecado. Pero hubo personajes que sí. Pueden bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Dios te bendiga. Levante sus manos. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga. La Biblia está escrita, hermanos, de personas que le llegaron a fallar a Dios. Ciertamente hicieron cosas hermosas, pero también se equivocaron. El problema no es del todo equivocarse, el problema es querer seguir ahí. Vuélvete a Dios. ¿Habrá alguien más? Último llamado, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Quieres continuar ahí? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Amoroso y santo Señor, te damos gracias, gracias. Gracias porque el único justo, el único santo, el único inocente, el único sin mancha en esta iglesia es usted, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa. Gracias porque tu palabra nos consuela, nos da aliento, nos da esperanza, nos da ayuda y nos anima a seguir adelante en el camino cristiano. Bendice, Padre Celestial, las manos levantadas. Derrama sobre ellos tu gracia. Favorécelos en todas las áreas de su vida, Señor. Y levántalos, ayúdalos, fortalécelos. Y que sigan siendo hermanos en la fe. Que no vivan de un recuerdo, sino que vivan vidas dando fruto. A 100, a 60 y a 30 por uno. Y si de pronto hubiese alguien que por pena, porque hay pena a veces, hay vergüenza a veces. ¿El qué va a decir alguien si me ve? ¿El qué va a pensar mi hermano de al lado si ve que yo levanto la mano, si estoy sirviendo en la obra? Hermano, ahí donde estás en tu corazón, dile a Dios, Dios, perdóname. Perdóname, Señor. Límpiame, lávame, Señor, y devuélveme el gozo de la salvación. Porque solo usted y yo sabemos las cosas que pasan en mi vida. A veces hay pena, pero ahí donde estás, en tu lugar, habla con Dios y pídele perdón. Bendito Señor, gracias por este tiempo de enseñanza.
Gracias porque tu nombre es glorificado. Gracias porque siempre nos alientas, Señor, nos ayudas. Y porque nos das siempre, Padre, palabra de vida. Y sobre todo de vida eterna. Bendice a mis hermanos, a tu iglesia, a las almas que hoy te han recibido. Y ayúdanos, Señor, a darles el seguimiento. Bendícenos. Nos ponemos en tus amorosas manos. En el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.